Hola chicos y chicas de nuevo. Bienvenidos otra vez a mi salto al estrellato a través de esta plataforma como creador de contenido. Eso es lo que soy ahora. Em, en este video estaremos trabajando de la página 9.5 a la página 12 de su libro de estructura socioeconómica de México. Empecemos hablando un poco del... recordando de lo que dice el libro, ¿no? Lo relativo al liberalismo económico. Recordemos que, como he mencionado en clases pasadas, el liberalismo económico es un producto de la doble revolución, más concretamente de la revolución industrial, y que trajo consigo la industrialización de diversos países en Occidente. François Quesnay, creo que así se pronuncia su nombre, la banda en México le dice Francis Quesnay, si no me equivoco. Alguna vez en el siglo XVIII, noten lo lejano, que se encuentra ahora François de nosotros, dijo laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. ¿Qué quiere decir? Deja que se haga, deja que pase, que el mundo va por sí mismo, que el mundo camina por sí mismo. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en tiempos de monarquías, todavía, recuerden que él está escribiendo desde antes de la misma Revolución Francesa. Ya había una vista crítica a la intervención estatal en lo relativo a la producción, ¿no? No quiero decir a la economía, porque pues no había una ciencia económica, sino más bien apenas nociones en torno a la oferta y demanda a partir de la fisiocracia, ¿no? Pero ya desde ahí lo que se quería decir era que el Estado no debía relacionarse en temas de producción de capital. O bueno, de excedente productivo y en la administración del mismo, sino que más bien tenían que ser las, llamémosle, empresas o agencias dedicadas a por ejemplo, la agricultura, quienes debían autodeterminarse al respecto. En su tiempo Adam Smith, al hablar en su libro llamado La riqueza de las naciones, así no me equivoco, hablaba de algo, de la posibilidad de generar un sistema similar en el cual el Estado ya no debía meter las manos en cuestiones económicas, sino que ya se encontraba una posibilidad de autodeterminación por parte de las agencias y de los consumidores, ¿no? De oferentes y de demandantes. Por cierto, en ese entonces Adam Smith hablaba de cómo era imperante un sistema moral que funcionara, bueno, que tuviera una función suficientemente efectiva para liberarnos del Estado en términos económicos, ¿no? No era cualquier cosa esta liberación, sino a partir de un sistema moral bastante, bastante fuerte, bastante determinante o que funcionara lo suficientemente bien, porque si no, se iba a prestar a prácticas monopólicas. Bueno, el liberalismo económico habla en un sentido bastante importante de esta autodeterminación por parte de las agencias productivas y demandantes, que se alejen de la rigidez, de la obsolescencia del Estado, según la crítica liberal. Históricamente hablando, el paso el paso que supuso la revolución industrial
fue el de, por ejemplo, aquel que se dio entre la hidromecánica y la máquina de vapor. ¿Qué quiero decir con esto? Que habían, llamémosles, industrias pequeñas que ya estaban utilizando el movimiento de los ríos, el movimiento del agua para generar energía hidromecánica. Estas obviamente estaban cerca de las vertientes de los ríos, para poner sus molinos a funcionar a partir de ellos, pero a partir del uso del agua en una forma diferente, que fue la máquina de vapor, empleando carbón para generar vapor, estas industrias no se movieron de donde estaban. Estoy hablando concretamente de la historia de Reino Unido, sobre todo, de la historia inglesa. No se movieron de donde estaban y empezaron a meter máquinas de vapor en estas fábricas, ¿no? Lo cual generó ciudades, que se crearan ciudades, que fueran creciendo ciudades en contraposición a las zonas rurales, que se empezaron a convertir en periferias. Estas ciudades están ridículamente contaminadas por el hollín, por ejemplo, que al ser respirado genera muy probablemente efectos cancerígenos. Entre otros contaminantes. Me gusta pensar, por ejemplo, en los capítulos de esta serie tan conocida que es Peaky Blinders. Piensen en Peaky Blinders, en cómo se veía la ciudad de contaminada, oscura, grisácea. Pues era producto de esta industrialización creciente que comenzó a principios del siglo XIX y que se vio todavía a finales de la mismísima Gran Guerra, ¿no? Como podemos ver en esos capítulos de la serie. Las ciudades que se generaron alrededor de estas fábricas estaban pobladas por trabajadores que pasaron de ser obreros obreros campesinos en zonas rurales, agriculturales y ganaderas, para convertirse en obreros de la industria, ¿no? De las fábricas, en condiciones de vida deplorables, por cierto. Esto no lo estoy diciendo yo porque sea marxista, lo dice el libro. En condiciones deplorables. Hay una noción al respecto, históricamente hablando, que era la de las camas calientes, que habla de cómo habían sistemas en los cuales una persona se despertaba para seguir trabajando porque se fue a dormir en un cuarto que estaba dispuesto para él dentro de la misma fábrica, y tan pronto como esta persona se despertaba y dejaba la cama caliente, sudada, e iba a trabajar, alguien más ya estaba tomando la misma cama para ir a dormir el tiempo que pudiera y luego regresar a seguir trabajando. Recordemos que en ese entonces la jornada laboral no era de 8 horas, ni había derechos laborales como podemos encontrarnos en muchas partes del mundo contemporáneo occidental. Entonces eran situaciones terribles. Recuerdo que en el capítulo 23 del Capital, ahora sí estoy hablando porque soy marxista, esto no viene en el libro, pero para ejemplificar, en el libro 23 del Capital, libro escrito por Karl Marx, retoma lo escrito, o sea, vamos, no es que se lo invente este economista, sino que retoma de instructivos burgueses, recomendaciones para no secuestrar niños para que se trabaje, porque para meterlos a las fábricas a trabajar, debido a que era en ese entonces muy fácil adoptar niños en las casas hogar, para ponerlos a hacer aquellos trabajos tan finos que eran difíciles para llevar a cabo por las manos de los adultos obreros,
trabajos entre los cuales estaba meter las manos para arreglar los mecanismos de las fábricas. Estoy hablando, piensen en tiempos modernos de Charles Chaplin, por ejemplo, estoy hablando de engranes gigantescos que, bueno, según este capítulo del Capital, constantemente o comúnmente terminaban por arrancarle los brazos a estos niños, o a mujeres también que por cuestiones fisionómicas tenían una mayor capacidad para justamente realizar trabajos más finos que aquellos de que aquellos de el resto de los obreros, pero que muchas veces se veía, pues la consecuencia era la pérdida de extremidades. Bueno, así estaba la cosa en ese entonces. Y bueno, pues esto fue algo así como un siglo, ¿no? Hasta que empezó a cambiar progresivamente con el arribo del estado de bienestar. ¿Qué es el estado de bienestar? Bueno, es una serie de disposiciones llevadas a cabo por los gobiernos nacionales para generar condiciones de dignidad básica en los trabajadores vamos, sobre todo de la industria o de o del sector de producción que imperara en el país en cuestión. Entonces, esto, gracias al estado de bienestar, es que hoy en día algunos trabajadores pueden gozar de pertenecer a sistemas de salud, en este sentido tener un seguro de vida, tener una pensión cuando ya no puedan trabajar. Se logró la reducción de la jornada laboral, quiero decir, de la cantidad de días que se trabajaba a la semana y también de la cantidad de horas que se trabajaba al día, pues antes no habían controles sobre estos y bueno, las defunciones por parte de obreros eran una cosa terrible, ¿no? En el libro se habla de cómo el estado de bienestar es un producto de la crisis de 1929 en todo Occidente, lo cual no debato, definitivamente fue una de las causas por las cuales el estado de bienestar tuvo su auge. No obstante, hay que recordar que que por ejemplo en México en 1917 ya se estaba o sea, ya habían apartados constitucionales defendidos por el ejército constitucionalista de Carranza que tomaban en cuenta cuestiones relativas al estado de bienestar como la reducción de la jornada laboral. Y entonces, ¿cómo podríamos explicar esta situación si se dio antes de 1929? Bueno, tiene que ver con las luchas históricas por parte de la izquierda, como, bueno, del siglo XIX, como fue la revolución de las comunas en París mismo en 1848. Vamos, todo el trabajo que se llevó tanto en Francia como en Rusia, Alemania, en Reino Unido por parte de los, vamos, anarquistas, sinarquistas, por parte de la izquierda misma, por parte de los socialistas en ese entonces, que políticamente hubo una pugna para condicionar este liberalismo económico que pregonaba la libertad, pero que, vamos, si le hacemos una crítica inmanente a las nociones de liberalismo económico, habríamos de darnos cuenta de que en ese entonces no se respetaba esta base, esta estructura moral necesaria que artífices de este pensamiento, como fue Adam Smith, señalaban como condiciones sine qua non para el correcto desarrollo del liberalismo económico. Lo que quiero decir es que hay una pluralidad de causas que llevaron a la existencia del estado de bienestar, pero que sí, efectivamente, su auge fue a partir de 1929, no fue sino después de esta fecha que, por ejemplo, pudimos encontrarnos con la fundación del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social en México, por ejemplo, que es uno de los, no sé, parangones del estado de bienestar en el país. En el libro correctamente se habla de cómo a partir de 1914 el trabajo femenino
generalizado, bueno, tuvo un auge. Y claro, sí, así fue efectivamente. Tiene que ver con que durante la Gran Guerra, quiero decir, la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, lo que ocurrió fue que, pues, nada, un porcentaje importante de la población masculina dejó las fábricas, dejó la producción agricultural y ganadera, campesina, en las zonas rurales, periféricas, para irse a luchar por los intereses de su gobierno a otros países. Esta deserción llevó a que fueran el sector femenino poblacional el que tomara el mando, el que tomara la batuta con respecto a la producción en las actividades económicas más importantes de los países. Esto que fue una cuestión infraestructural, como puede ser el cambio en los factores de producción en los cuales está acostumbrado un país, tuvo efectivamente tuvo sus productos superestructurales como la, ¿cómo será? La independización gradual de las mujeres con respecto a un mundo imperantemente masculino. Quiero polemizar un poco al respecto, hablando de cómo, así como la esclavitud, más que obedecer a procesos superestructurales en torno a la libertad y la hermandad, pues también señalar, ¿no?, que estas luchas de valientes mujeres, de valientes feministas, nunca, o sea, no tuvieron una génesis de concesión, tuvieron una génesis de revolución, porque para el Estado, para los gobiernos nacionales de su tiempo, si cobraron importancia fue solamente porque, porque su mano de obra se hizo rentable. Porque en ese entonces se necesitaba que trabajaran y pusieran que siguiera eh, en marcha las industrias nacionales. Entonces fueron las mujeres las que lucharon por mejores condiciones de vida, y en ningún momento fue el Estado mismo el que les concedió estos derechos como recompensa por su valiente trabajo. Eh, los países industrializados a partir de principios del siglo XX, bueno, no, vamos, desde mediados del siglo XIX, comenzaron a requerir cada vez más materia prima en un mundo que se estaba industrializando, y esto generó aquello a lo que le podríamos llamar desde la contemporaneidad como extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? Bueno, son todas estas prácticas que pueden llevar a cabo países en ¿cómo será? En tierras internacionales para estas actividades económicas de primer sector, quiero decir, que se relacionan principalmente con la materia prima, con la extracción de la materia prima. Entonces, no sé, en la colonia de Novohispana, algo que ocurrió fue la extracción de la plata, ¿no? Porque era una materia prima necesaria en el centro, ¿no? En los centros europeos de Occidente, así como Inglaterra empleó a toda su comunidad de naciones, que a final de cuentas eran todas sus colonias, para extraer las materias primas necesarias para enfocarse dentro de su propio país en actividades productivas secundarias, como puede ser la industria. Recordemos que estas se encargan de la modificación, de la alteración de la materia prima a través del trabajo humano.
Bueno, y el profe Ger está diciendo capitalismo para acá y capitalismo para allá, y por fin en el libro podemos encontrar una conceptualización del mismo, ¿no? ¿Qué es esto de capitalismo? Bueno, antes que nada, capitalismo refiere a un proceso eh, producto de el liberalismo económico. Y no obstante, el nombre que tiene no fue dado por los parangones del liberalismo económico, por los fundadores del mismo, sino por los críticos del liberalismo económico, como fue el marxismo mismo. El texto más famoso tal vez de Karl Marx se llama El Capital, que si no me equivoco son 4 tomos, en los cuales analiza las reflexiones que tuvo tras irse a vivir a Inglaterra, ¿no? Al taller del mundo, al lugar en donde más importante, al lugar más importante en el cual se llevaba a cabo los procesos de liberalismo económico e industrialización. El capitalismo puede ser entendido, bueno, era entendido por Karl Marx a partir de la teoría del valor trabajo, misma que fue, llamémosle por lo pronto, superada por teorías relativas a al precio, ¿no? A la oferta y demanda. Supone la división de la población nacional, bueno, y también internacional, entre burguesía y proletariado, a partir de la posesión y, sí, claro, de la posesión y empleo de los recursos productivos. Entonces, burgués, para fines prácticos, sería aquel sujeto que posea los medios de producción, que esté en control de los medios de producción, el dueño de la industria, el dueño de la fábrica, inclusive, vamos, eventualmente tal vez este dueño de la fábrica tendría también por propiedad terrenos de producción agropecuaria, qué sé yo, agricultural, pues, ganadera. Y bueno, pues al ser estos medios de producción, también hacían del burgués un burgués en posesión de medios de producción, mientras que el proletariado, desde la perspectiva marxista, que habla del capitalismo, pues sería aquel sector poblacional desposeído, que no está en control de los medios de producción, y por lo tanto para generar capital lo que va a tener que vender va a ser lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo. Entonces, burgués sería el dueño de la fábrica y proletario la serie de trabajadores que estarían eh, haciendo que la fábrica respire. Eh, Cabe mencionar que hay textos tan complejos de análisis capitalista como puede ser el 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, escrito por Marx, en el cual se nota la complejidad de las clases sociales y sus relaciones políticas, en las cuales podemos ver que no es tan simple la cuestión de división entre burguesía y proletariado, como se puede ver en textos más simples como el Manifiesto Comunista, ¿no? Vamos, el Manifiesto Comunista era un panfleto, era un manifiesto y no más que eso. Eh, lo que determina al capitalismo de la misma forma es el empleo y la reproducción del capital. Bueno, ¿y qué quiere decir capital? Capital sería desde la perspectiva que yo podría dar, es el producto de la inversión de un capitalista. O sea, el capital sería, porque no es el dinero como tal, el dinero es una forma en la cual se mide el capital. El capital es una noción abstracta que refiere a las posibilidades que se generan, a las posibilidades productivas que se generan a partir de la inversión. Y en este sentido, digamos que yo meto a mi fábrica 1 millón de pesos,
yo invierto en mi fábrica 1 millón de pesos. Bueno, este 1 millón de pesos es una forma en la que medimos el capital en términos de posibilidades de creación dentro de la fábrica. Este capital, una noción abstracta, que primero vemos en forma de 1 millón de pesos, eventualmente se va a convertir en capital constante, o sea, en la materia prima necesaria para producir, no lo sé, una escopeta. Entonces, este capital se verá ahora en forma, o sea, se presentará en forma de madera y hierro. Y al mismo tiempo este capital se va a ver en forma de capital variable, no solo capital constante, sino también capital variable, que serán las manos encargadas de, bueno, procesar esta madera y este hierro para convertirlo en una escopeta. En ese sentido, capital en ese momento ya no es el dinero, sino es el capital constante y el capital variable, es decir, la materia prima y los trabajadores encargados de convertirla. Y finalmente, cuando se termine este producto, que son las escopetas, de la misma forma, ahí se va a ver reflejado el capital, mismo que será vendido por a partir del valor que está determinado desde la perspectiva marxista, obviamente, por el tiempo de trabajo socialmente necesario empleado por el capital variable, usando sobre el capital constante. Y bueno, de la misma forma habla de la generación de plusvalor, que en otro momento al cual en otro momento nos hemos referido como excedente productivo, que es aquello que sobra de la producción. Este plusvalor será lo que gane el capitalista, porque si se ponen a pensar, el mismo capital es el que se invierte, y la misma cantidad de capital se va a ver presentada en capital constante y capital variable, y nada de eso se modificará una vez que haya un producto a vender. Y cuando sea vendido, si el valor es lo que determinará el precio, pues entonces tampoco es que se generaría excedente productivo. Entonces, ¿de dónde sale el plusvalor? ¿De dónde sale la ganancia, a final de cuentas, para el capitalista? Bueno, es aquí donde hay un debate entre liberales, en términos de liberalismo económico, a los cuales llamaremos capitalistas, y críticos de estos procesos, a los cuales llamaremos marxistas. Los marxistas dirán que el plusvalor vendrá de aquello que se le llama la extorsión de la fuerza de trabajo de los trabajadores, es decir, para fines prontos, que no les paguen lo necesario por lo que trabajan, y de aquí se saca el dinero para el burgués. Mientras que una teoría liberal, en términos económicos, capitalista, diría que más bien el plusvalor o el excedente productivo se va a generar a partir de procesos como la determinación del precio en términos de oferta y demanda, cosa que ya hemos visto antes. Para finalizar esta clase, hablaremos de pues ya la ciencia económica como tal. El libro dice que este interés por el crecimiento económico nacional no era algo de importancia general entre los países en los siglos XIX, XVIII, XVII, sino que más bien la podemos encontrar a finales de la Segunda Guerra Mundial. Una búsqueda por parte de gobiernos para invertir en estudios que generaran métodos para cuantificar el crecimiento económico del país como un total. Entonces, si bien, por ejemplo, podemos hablar de la Tableau économique de François Quesnay, de este economista que se
que podríamos relacionar a la, bueno, nada, a lo que ya hemos hablado, ¿no? A la frase de laissez-faire, laissez-passer, eh, pero determinado por pensamiento, por reflexiones en torno a lo agricultural principalmente, por el tiempo en el que vivía. Él generó esta llamada tableau économique, que era un estudio de el comportamiento de diferentes actividades productivas de un, pues, ¿qué será? De un reino, de un país, de naciones no podemos hablar, obviamente, porque dicha noción es creada tal vez a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Pero sí, ¿no? De estas unidades territoriales a las cuales llamaremos reinos o países en su defecto. Eh, Después, Simón Kuznets creó un sistema de contabilidad nacional un poco más metodológico, que, bueno, prácticamente era lo mismo, ¿no? Era una tabla en la cual se registraba los productos, o sea, la producción de diferentes actividades productivas en, ahora sí, un país, pero ya empleando la noción de valor agregado. Y ahora empezamos un poquito con nociones vamos, contabilidad en términos de macroeconomía, que puede ser, como puede ser el valor agregado. El valor agregado es fácil, es igual a precio menos costo de producción, o sea, el, aquello que se gana, aquella cantidad de dinero que se gana por la venta de un producto en contraposición a lo que le costó, a la inversión que supuso la creación de dicho producto. En este sentido, no sé, haces donas y las vendes a 30 pesos y la producción en total, todo lo que tuviste que gastar para hacer la dona fueron, no sé, 20 pesos. Bueno, tu valor agregado sería 10 pesos, debido a que el precio es 30, el costo de producción es 20 y en consecuencia el valor agregado sería de 10. Hasta aquí dejamos la clase, agradezco la atención y nada, le mando un abrazo a mis alumnos y alumnas.